Hola, curiosas y curiosos de las redes sociales. Muchos anunciantes a día de hoy se pelean por entender el algoritmo de Facebook y cómo este clasifica el contenido en las noticias, especialmente con las actualizaciones del algoritmo que se desarrollaron en 2018 por parte de Facebook. Y es que la red social está siguiendo el ejemplo de Google para seleccionar contenido basado en una métrica de relevancia o confianza. Pues bien, hoy os voy a explicar todo lo que sabemos sobre este algoritmo, cómo funciona y algunos consejos sobre cómo mejorar la longevidad de tu contenido dentro del newsfeed para este 2020. Piensa que esta es una oportunidad para que los anunciantes o usuarios de Facebook comprendáis el algoritmo y optimicéis mejor vuestro contenido para una mejor experiencia de usuario. Así que acompáñame y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! En resumen, el nuevo algoritmo de Facebook funciona clasificando todas las publicaciones disponibles que se puedan mostrar en las noticias de un usuario en función de la probabilidad de que este usuario tenga una reacción positiva. Así de simple y así de complicado. Y de esta manera el algoritmo de Facebook clasifica y muestra el contenido en su newsfeed, su muro de noticias, en base a 4 factores. El primero, el inventario de todas las publicaciones disponibles que puede mostrar. El segundo, señales que le dicen a Facebook de qué trata cada publicación. El tercero, predicciones sobre cómo reaccionará el usuario ante cada publicación. Y el cuarto y por último, una puntuación final asignada al contenido basado en todos los factores considerados. Por lo tanto, inventario, señales, predicciones y puntuación. Y este proceso se basa en el algoritmo de Biggie Clark Groups y funciona como una subasta cerrada en el que las ofertas de los anunciantes se mantienen ocultas entre sí, lo que les lleva a ofertar su valor real. Pero, ¿cómo funciona este algoritmo? Pues bien, el nuevo algoritmo de Facebook funciona priorizando el contenido publicado por nuestros amigos al de los editores o marcas o influencers. Y además, lo hace con un enfoque en interacciones significativas. Y es que desde que estalló la controversia sobre los datos de la red social a finales de 2017, Facebook ha trabajado para mejorar la transparencia sobre cómo clasifica el contenido en el newsfeed. Y gracias a las conferencias F8 de Facebook, también los seminarios web sobre el newsfeed y las presentaciones de algoritmos, ahora podemos decir que el nuevo algoritmo de Facebook ya no es un agujero negro, al menos no del todo, ya que según Adam Mosseri, vicepresidente de gestión de noticias de Facebook, el objetivo del algoritmo de Facebook es mostrar historias que importan a los usuarios. Y con esto en mente, debemos saber cómo los diferentes factores del algoritmo de Facebook trabajan juntos para determinar qué historias importan a un usuario. Y claro, estos 4 factores orgánicos que os he dicho antes son clave, ya que determinan si una historia es relevante o no para un usuario. Vamos a explicarlas con un poquito más de detalle. Primero, el inventario. Y es que el inventario representa el stock de todo el contenido que puede mostrarse a un usuario en las noticias de Facebook. Esto incluye todo lo publicado tanto por amigos como por editores. La segunda parte es señales, y es que las señales representan la información que Facebook puede recopilar sobre una pieza de contenido. Y es importante ya que estas señales son el único factor sobre el que los anunciantes tienen control, ya que estas son las entradas que Facebook interpreta, desde el tipo de contenido, el tipo de editor, su antigüedad, el propósito y muchas cosas más. Por lo tanto, debemos hacer que estas señales sean positivas para Facebook, haciendo ver a la red social que nuestro contenido es significativo y relevante para nuestro público objetivo. Y la tercera son las predicciones, y es que estas predicciones representan el comportamiento de un usuario y la probabilidad de que tenga una interacción positiva con una pieza de contenido. Y la cuarta, como os decía, es la puntuación. Y es que el puntaje es el número final asignado a un contenido basado en la probabilidad de que el usuario responda positivamente. Así, las interacciones significativas se valoran más. Estos son los 4 factores y, como te digo, como anunciantes, la única parte del proceso que tenemos control son las señales que da nuestro contenido. Y estas señales se pueden dividir en 2 categorías, pasivas y activas. Las señales pasivas incluyen el tiempo de visualización, el tipo de historia, el momento de publicación y otras métricas no activas. En cambio, las señales activas incluyen los me gusta, las comparticiones, los comentarios y otros eventos activos que provocan la participación. Por lo tanto, debemos adaptar nuestro contenido para promover un compromiso positivo con nuestra audiencia, o lo que Facebook ha definido como interacciones significativas. Y es que las señales activas generan interacciones significativas, comentarios, respuestas, likes o compartir. Por cierto,
cierto, una de las nuevas actualizaciones del nuevo algoritmo de Facebook son las que hacen referencia a las clasificaciones de vídeo. Y si bien factores como la lealtad y la intención, las duraciones del vídeo y visualización y la originalidad siempre han sido importantes para Facebook, ahora lo serán más. Y es que ahora Facebook está poniendo un mayor énfasis en estos tres elementos. Así, si hablamos de lealtad e intención, ahora más que nunca, Facebook está otorgando un mayor valor a los espectadores que repiten. Es decir, si tu audiencia regresa para ver otro vídeo, seguro que aumenta tu clasificación de los vídeos. En lo que respecta a la duración del vídeo y las visualizaciones, Facebook valora mucho la atención del usuario, lo que significa que los vídeos con mayor duración de visualización verá un aumento en la clasificación. Además, los vídeos deben durar al menos 1 minuto, aunque Facebook recomienda usar vídeos de al menos 3 minutos. Y por último, y no menos importante, la originalidad. Y es que el énfasis de Facebook en el contenido único continúa, ya que el contenido reutilizado o compartido será penalizado, mientras que el contenido original recibirá un aumento en la clasificación. Además, ojo con el spam y el contenido engañoso. Piensa curioso que el nuevo algoritmo de Facebook también es mejor que nunca para reconocer contenido sesgado. Por ejemplo, por un esfuerzo por frenar afirmaciones engañosas sobre la salud, así como productos médicos anunciados falsamente, han hecho que el algoritmo sea aún mejor para detectar títulos spam o clickbait. Así, las páginas que compartan contenido clickbait se verán penalizadas dentro del algoritmo, lo que reducirá su distribución dentro del newsfeed. Por cierto, el pasado 17 de octubre, Facebook mejoró sus analytics para filtrar mejor las impresiones repetidas de la página, lo que resulta ser una descripción más precisa de las estadísticas orgánicas. Por ejemplo, el experto en marketing Matt Navarra nos mostró algunos de los cambios en un tweet. Y nada, si has notado una disminución en tus estadísticas en Facebook, no te asustes todavía. Y es que no significa que toda tu estrategia esté muerta. Simplemente debes centrarte en el hecho de que ahora tienes un punto de referencia más preciso para comparar el rendimiento de los anuncios y prepararte para aumentar las impresiones orgánicas en consecuencia. Por ello, te voy a dar las 5 mejores prácticas que pueden hacer que tu contenido sea más significativo a los ojos de Facebook. En primer lugar, ser un iniciador de conversación. Y es que debes desear que tu contenido inicie conversaciones e interacciones positivas entre tus seguidores y otros. No te centres solo en tus ventas. Tu contenido debe incitar a las personas a detenerse, interactuar y compartir entre sí. La marca Sephora, por ejemplo, que siempre ocupa el puesto número 1 en el índice de coeficiente intelectual digital de L2, siempre logra un equilibrio entre la publicidad y la conversación, comenzando con un contenido orgánico y patrocinado bien elaborado. El segundo punto es céntrate en tu audiencia, y es que tu contenido siempre debe ser relevante para tu audiencia principal, las personas con las que deseas construir una comunidad. Y de esta manera productos, tutoriales, imágenes de estilo de vida, etc., todo debe basarse en tu identidad como marca que debe responder a un público específico. El tercer punto es invertir en contenido con impulso orgánico, y es que el nuevo algoritmo de Facebook valora el contenido que funciona bien orgánicamente. Así, el contenido que ya tiene una fuerte tracción orgánica significa unos CPCs, unos costes por clic, más bajos, lo que combinado con una inversión publicitaria puede actuar como efecto de bola de nieve para tu contenido y así hacerse viral. Por el contrario, no desperdicies dinero publicitario detrás de un contenido orgánico de bajo rendimiento, ya que tendrás CPCs más altos y te costará más mientras ofrece menos a cambio. Y es que si una publicación está funcionando muy bien en engagement, tanto me gustas, comentarios, comparticiones, etc., entonces existe la oportunidad de invertir más dinero para impulsar aún más ese rendimiento. La cuarta recomendación es evitar el clickbait. Y es que ¿recuerdas todas esas publicaciones de, por ejemplo, comparte si eres no sé qué? Pues bien, esto se considera un cebo de compromiso. Y como no agrega valor o interacción para los usuarios, este se vuelve negativo para Facebook. Así que mantente alejado de pedirles a las personas que comenten, den me gusta y compartan. Y es que tu contenido debe inspirar a tu audiencia a participar sin tener que pedírselo. El quinto punto es rastrear el rendimiento de tu contenido. Y es que una vez que hayas publicado tu contenido, recuerda utilizar Facebook Insights para realizar un seguimiento exhaustivo del contenido que has publicado. Así que es importante mantener un registro de cómo tus diferentes piezas de contenido se están desempeñando en términos de engagement. Debes de aprender de tus datos de Insights y luego optimizar desde allí. Y es que con todo esto, los anunciantes que buscan ser más efectivos en su estrategia de contenido, tanto de pago como orgánica, se beneficiarán de una comprensión básica del algoritmo, porque está claro que si pretendes llegar a los más de 2.200 millones de usuarios activos de Facebook, te enfrentas a una fuerte competencia en cuanto al contenido. Piensa curioso que actualmente en Facebook hay 4,75 mil millones de piezas de contenido compartido, y eso diariamente, además de más de 300 millones de fotos que se publican cada día y que hay 510.000 comentarios cada 60 segundos. Y ojo que se actualizan 293.000 estados cada minuto. Sí, son unos datos alucinantes.
Y es que el nuevo algoritmo de Facebook es sofisticado y por gracia o por desgracia nadie te ayudará a hackearlo. Sin embargo, la información que conocemos es suficiente para que los anunciantes desarrollen una mejor estrategia de contenido y mejoren la visibilidad en el muro de Facebook. Así como resumen, debes crear un contenido significativo que inicie conversaciones. Aboga también por dar lo que tu audiencia busca y potencia tu contenido orgánico de mejor rendimiento. Y con eso seguro que las cosas irán a mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Sabíais todo esto del algoritmo de Facebook? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, mira este vídeo de aquí que es brutal. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.